Bueno, buen día. Vamos a comenzar con los temas de la mañana. La jornada de hoy van a ser distintos temas de fibrinolisis. En primer lugar vamos a empezar con el laboratorio en el estudio de la fibrinolisis y contamos con la doctora Cristina Dubós, que ella es directora técnica del laboratorio de hemostasis y trombosis del Hospital Británico y que nos va a hablar todo referente al laboratorio. Doctora. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Y lo que yo voy a hablar es la evaluación, qué métodos existen en el laboratorio para poder evaluar la función fibrinolítica. Antes vamos a recordar rápidamente que el sistema plasminógeno-plasmina está formado por un zimógeno que es transformado a plasmina y que tiene varios activadores del plasminógeno que son los que conducen esta transformación. Aquellos como el activador tisular del plasminógeno, el activador tisular tipo uroquinasa, a través del sistema de contacto que contribuye aproximadamente entre un 8 y un 12% del potencial fibrinolítico. Y, por supuesto, cuando se hace terapia trombolítica, se activa por vía exógena. Tenemos, como todo sistema fisiológico, aquellos que regulan a esta actividad, los inhibidores de los activadores del plasminógeno, principalmente el PAI-1, el C1 inhibidor porque inhibe al factor 12, los inhibidores específicos de plasmina y tenemos una serie de proteínas que son reguladoras o moduladoras de la actividad fibrinolítica, entre las cuales más importantes está el TAFI. Esta diapositiva simplemente para recordar que lo que es la fibrinolisis intravascular actualmente se acepta que está mediada por TPA y que esto ocurre cuando está la red de fibrina presente, porque en ausencia el TPA liberado constitucionalmente por la célula endotelial va a ser rápidamente inhibido por el PAI. En cambio, cuando tenemos fibrina presente, el TPA liberado va a unirse a la fibrina junto al plasminógeno y ahí sí va a ser transformado a plasmina. Y después tenemos todo un capítulo que es la fibrinolisis o la proteólisis de la matriz extracelular, donde tenemos varias moléculas que participan, como la anexina 2, el receptor de plasminógeno y el receptor de uroquinasa. ¿En qué caso voy a pedir un estudio de fibrinolisis? Acuérdense que cuando tenemos hipofibrinolisis el paciente tiene una tendencia a la trombosis. Entonces, en general se lo pide en casos de trombosis recurrente o en situaciones de trombofilia en segunda línea, es decir, después que un paciente realizó o tuvo varias trombosis y toda la primera línea de trombofilia es negativa, puedo intentar con o estudiar la parte fibrinolítica. Bueno, los abortos recurrentes, si bien hay varios pedidos y nosotros como laboratorio los recibimos, es algo bastante controvertido que seguramente vamos a discutir a lo largo del día, por eso lo puse con signos de pregunta. Y sí, cuando hay una paciente que sangra, donde excluí las alteraciones plaquetarias y los déficits de los factores, puedo pensar que ese sangrado se debe a una hiperfibrinolisis y entonces tratar de ver si existe esa hiperfibrinolisis. La adquirida, el cáncer de próstata, es por consumo de alfa-2 antiplasminas el caso más clásico. Bueno, algo importante que debemos tener en cuenta para todos los laboratorios que hacen fibrinolisis es que para estudios de fibrinolisis hay que saber que varios de los componentes del sistema tienen variaciones circadianas que son liberados por el endotelio y que entonces el ejercicio físico y el estrés favorecen su liberación. Por lo tanto, nosotros por rutina, si tiene un estudio de fibrinolisis, lo que hacemos es que decirle en la preparación previa del paciente que no haga ejercicio físico y como acá vivimos tan lejos y los pacientes a veces llegan como estresados, los hacemos reposar media hora en la sala de espera antes de realizar el estudio, entre las 8 y las 10 de la mañana para evitar las variaciones circadianas. Y es importante
Si bien para toda la hemostasia una buena extracción es importante, en el caso de la hiperfibrinolisis, como dijimos que es el endotelio el que libera varios de los componentes, hay que tratar de ser bastante riguroso en que no se haga una extracción de sangre con un torniquete demasiado largo. El anticoagulante es citrato 3,2 o citrato ácido. Bueno, acá tenemos, no los quiero abrumar, no se asusten, todos los test que podemos hacer para estudiar el sistema fibrinolítico. Tenemos un grupo de test que vamos a llamar test globales, donde tenemos lisis de sangre entera diluida, lisis de globulina, la tromboelastometría o tromboelastografía. Esos ensayos específicos que van a poder medir cada uno de los componentes del sistema fibrinolítico. En realidad, plasminógeno acá y alfa-2 antiplasmina es una prueba bastante económica y se puede realizar, pero no sé si se justifica que todos los laboratorios realicemos esa determinación porque la prevalencia es bastante baja. Entonces, pero no son pruebas caras. En cambio, sí lo es la determinación de PAI, de TPA o de TAFIS. Los kits son en general los recomendados, como vamos a ver, son los kits de ELISA. La verdad que son kits bastante caros. También tenemos la determinación, dentro de lo que son ensayos específicos, la determinación de los marcadores de activación, y como ustedes sabrán, el más utilizado es el dímero D, sobre todo el dímero D semicuantitativo, para la exclusión de trombosis venosa y TEP. Después podemos determinar productos de degradación de la fibrina del fibrinógeno. Actualmente hay un método inmunoturbidimétrico cuantitativo, y también los complejos, los monómeros solubles de fibrina. Son productos caros y que la verdad que no aportan demasiado por ahí al diagnóstico. Y después, por último, tenemos las técnicas de estimulación endotelial, que como vamos a ver en la última diapositiva, se toma una muestra pre y post éstasis venoso estandarizado, y en esas pruebas pre y post puedo en realidad realizar cualquiera de estas determinaciones. Sin embargo, bueno, lo más por una cuestión económica, los que más se realizan es la ELISIS de globulina. Bueno, vamos a ir viendo un poquito tiempo de a poco, prueba por prueba. El tiempo de lisis de coágulo de sangre entera diluida, simplemente se diluye estandarizadamente la muestra y se coagula y se observa cuánto tarda en lisar. Hay dilución de efecto de los inhibidores, depende de los niveles de fibrinógeno, plasminógeno, factor 13, y cada laboratorio es importante, debe establecer su valor normal porque depende del pH de las soluciones que utilicemos. En general, menos de 2 horas indica hiperfibrinolisis y más de 20 horas indica hipofibrinolisis, pero como vamos a ver, para evaluar hipofibrinolisis, todas estas lisis, la de sangre entera, la de euglobulina y la de sangre entera diluida, está controvertido. El tiempo de lisis de euglobulina, tenemos el plasma del paciente, que es una condición preanalítica que debe procesarse antes de 20 minutos de extraída la muestra, cosa que a algunos laboratorios les resulta difícil de manipular o de manejar, pero es importantísimo que la muestra sea manipulada enseguida, se centrifuga, se toma el plasma, se precipita la fracción euglobulínica del plasma con ácido acético. Esa fracción euglobulínica del plasma después se coloca en la heladera media hora en la heladera, después se centrifuga y entonces nos quedamos con este sobrenadante que se resuspende en un buffer borato, donde voy a tener fibrinógeno, plasminógeno y TPA. Hasta hace más o menos 10 años se decía que el PAI no participaba de este precipitado. Sin embargo, en los estudios de años recientes, con metodologías para determinar PAI mucho más sensibles, se sabe que el PAI precipita alrededor del 50% en este precipitado. Por lo tanto, lo que veo en este estudio es un equilibrio entre el TPA, el PAI, el fibrinógeno y el plasminógeno. Esta suspensión se coagula con trombina y se observa el tiempo de lisis del coágulo total. Es importante cuando ustedes van a estudiar la lisis de globulina que aunque no tenga pedido el paciente el nivel de fibrinógeno hay que realizárselo, ya que si tengo niveles bajos de fibrinógeno por debajo de 150 o niveles altos por debajo de 600, la puedo malinterpretar el valor final de la lisis.
En general, el valor normal, nuevamente acá cada laboratorio debe establecer su rango porque depende de con qué buffers trabajen, del pH donde se haga la precipitación, va a determinar el valor de referencia, pero más o menos está en algunos laboratorios de 2 a 4, otros de 1,5 a 4, o sea, en esos valores más o menos podemos establecer un tiempo de lisis de globulina normal. Si tenemos valores menor de 1,5 horas indican hiperfibrinolisis, si tienen mayor a 4 horas indican hipofibrinolisis y acá nuevamente medir hipofibrinolisis con estas técnicas no es lo que las sociedades internacionales recomiendan. En cuanto al tiempo de lisis de globulina, porque a veces vemos que, por ejemplo, yo digo el valor normal es hasta 4 y un paciente tiene 4 horas 20 minutos de lisis total del coágulo de globulina. ¿Eso es significativo? ¿Puedo decir que ese paciente tiene hipofibrinolisis? Y la realidad es que no, porque metodológicamente estas técnicas tienen coeficientes de variaciones muy altos. Fíjense que el coeficiente de variación de una técnica lo puedo dar como el cuadrado del coeficiente analítico más el cuadrado de la variación biológica interindividuo. Todo eso a la 1/2. Si yo tengo que estudiar variabilidad biológica para la lisis de globulina, no hay datos reportados en la literatura. O sea, empezamos con un problema que no existen demasiados datos. En las tablas de ricos de la página de Westgard, que es donde todos los laboratorios se refieren cuando buscan las variabilidades biológicas de los parámetros de laboratorio, no figura ni siquiera el plasminógeno, el PAI, el TPA y mucho menos la lisis de globulina. En cuanto uno, ¿qué podría pensar? En esta prueba interviene el fibrinógeno, el factor 3 y los factores de coagulación. Dentro de esos factores, los que mayor variabilidad biológica tienen son el fibrinógeno y el factor 8. Esos sí figuran en la tabla de Ricas en la página de Westgard. Entonces, uno puede decir que se pueden sumar, porque ya que esto es una técnica que participan varios, los errores son aditivos y entonces podemos tener un coeficiente total, si yo sumo la variabilidad interindividual del fibrinógeno con la variabilidad biológica interindividual del 8 y hago esta cuenta, nosotros hicimos en el laboratorio ya hace unos años el coeficiente de variación analítica interserie e intraserie y nos dieron 6% intraserie, o sea, realizando la lisis de globulina con el mismo plasma varias veces el mismo día y después el individuo, una persona normal, tomamos 3 días consecutivos, es lo que se indica tomar 3 días para disminuir la variabilidad. Tomamos al individuo, le hicimos la lisis de globulina y calculamos el coeficiente de variación. Y nos dieron estos valores. Bueno, para nosotros la lisis de globulina tiene un coeficiente de variación total de un 25%. Quiere decir que tenga 4 horas o 4 horas 20 o 4 horas o 3 horas 65 es lo mismo. ¿Está bien? Entonces es algo importante tener en cuenta cuando ustedes leen los resultados de los laboratorios, siempre saber de qué tipo de ensayos se tratan. Para que tengan una idea, un QUIC con los aparatos automatizados tiene un coeficiente de variación de un 5%, una PTT de un 7, un 8%, un fibrinógeno, que es uno de los más altos, si se hace automatizado es a un 10% y está permitido a nivel internacional hasta un 20% de variación en la técnica de medición del fibrinógeno. Entonces, 25% para todo lo que es el laboratorio es muy alto. Es mucho más alto que el dosaje de antitrombina, que el dosaje de proteína S, que el de proteína C. Entonces, nosotros pensamos que el ensayo global es útil para las alteraciones grandes, en especial de hiperfibrinolisis, porque si yo hago una lisis de globulina y me da 4 horas, me da 20 minutos, entonces uno dice, bueno, sí, si el normal es 1,5, me da 20 minutos, me da 10 minutos, ahí puedo hablar de que tiene hiperfibrinolisis. Pero en el caso de evaluar hipofibrinolisis es una técnica que es bastante controvertida en la literatura en cuanto a qué aporta para decir que tiene hipofibrinolisis. De hecho, nosotros tenemos, por ejemplo, una paciente que tiene 21% de plasminógeno, tiene clínica a nivel ginecológico por la deficiencia de plasminógeno y su lisis de globulina es absolutamente normal. Bueno, acá es los 3 test, cuáles son los factores que intervienen
y cuando considero la hiperfibrinolisis, menos de 6 horas, menos de 2 horas o menos de 30 minutos. Acá, importante la recomendación de no usar esta técnica cuando el fibrinógeno es menos de 100 o mayor de 600. Es importante también, hay una técnica que está descrita en algunos libros que aparece así como, que es cuando uno tiene hiperfibrinolisis, es ver en el coágulo de APTT, cuando se coagula el APTT, cuando se hacía manual, uno, cuando hay hiperfibrinolisis, el coágulo se lisa en menos de 5 minutos. Eso antiguamente que se hacía manual, uno lo podría ver un estado hiperfibrinolítico de esa manera. Bueno, este es un método que se ha desarrollado recientemente, porque todo el tiempo se están tratando de hacer nuevos métodos que disminuyan obviamente el coeficiente de variación de la fibrinolisis, donde se utiliza tisular recombinante, que es la tromboplastina recombinante, pero el problema es que necesitamos TPA recombinante. Justo recién hablábamos con Analía, que es una droga bastante cara para utilizar de rutina. Y bueno, coagulan en esta forma estandarizada y monitorean la absorbancia a 405 y a 671 nanómetros por 2 horas a 4 horas. Hay un solo trabajo que yo vi que está estandarizado, es un trabajo holandés, y donde, bueno, tienen buena reproducibilidad, lo prueban con diferentes tipos de pacientes y ellos les da que les sirve, que es bueno el ensayo. Habrá que ver qué pasa con el tiempo. Calculan el área bajo la curva. Acá en la Argentina, que yo sepa, por lo menos no lo hace nadie, no sé. La vedette para estudiar sobre todo hiperfibrinolisis son el trombolastómetro o el trombolastógrafo. Realmente cualquiera de los dos tiene la hipofibrinolisis, este es el famoso Roten y este es el trombolastógrafo, tienen la onda, donde yo puedo medir la pendiente de la curva, la amplitud de la onda, y esta zona, cuando empieza a achicarse la onda, da idea de la fibrinolisis. La verdad, nosotros lo tuvimos en el hospital a prueba y en 7 minutos está el resultado. Entonces es algo que no se puede competir, digamos, con otro ensayo. Es muy, muy característica cuál es el perfil hiperfibrinolítico, ¿no es cierto? Se nota bien el achicamiento de esa onda. Creo que ahora hay muchísimos trabajos que están saliendo estudiando hiperfibrinolisis con esta tecnología. Por ejemplo, en leucemias promielocíticas y demás estados de proteólisis en general. Esto es una técnica muy buena porque utiliza, la verdad es el potencial global del paciente porque utiliza la trombina generada por el mismo paciente. Yo no le estoy agregando trombina exógena, sino que estimulo la formación del coágulo y la activación de la coagulación, mejor dicho, y la trombina es la trombina del paciente. Bueno, en cuanto a los ensayos específicos, vamos a ver brevemente cada uno. En todos tenemos ensayos funcionales, es decir, puedo medir la actividad y puedo medir el nivel antigénico. En general, todos son los funcionales son a través de método cromogénico o amidolítico. Se utiliza una curva de calibración con plasma calibrador y fíjense que los coeficientes intraserie y el coeficiente total de la determinación es sensiblemente inferior. El valor normal para plasminógeno está entre 80 y 120%, no varía con la edad ni el sexo, solo en el recién nacido está disminuido. Tenemos niveles aumentados durante la gestación con anticonceptivos orales por esteroides y niveles disminuidos por consumo en la enfermedad hepática, en sepsis, en el asparaginasa, en diabetes, por glicosilación de la molécula del plasminógeno. En general, las alteraciones congénitas de bajísima prevalencia a nivel internacional se asocian a tendencias trombóticas. La alfa-2 también es un método, puedo hacer el inmunológico o el funcional, es un método amidolítico. El valor normal está entre 80 y 140, niveles aumentados en procesos inflamatorios y niveles disminuidos en pacientes con CID, hepatopatías por falta de síntesis y tratamientos trombolíticos. Existen las deficiencias congénitas de alfa-2 antiplasmina y por supuesto tienen tendencia a la hiperfibrinolisis. También podemos medir específicamente el activador tisular del plasminógeno, el TPA. La muestra debe ser acidificada si voy a medir el nivel funcional para que el PAI no lo inhiba.
en el momento de la extracción. El ensayo funcional actualmente está no recomendado porque los coeficientes de variación son muy elevados y falta estandarización. Se recomienda medir el nivel antigénico. Es un ensayo bastante engorroso que lleva varios pasos y la verdad que tiene una mala reproducibilidad. Dentro de que es la determinación del PAI, podemos medir el nivel antigénico por ELISA, que el nivel inmunológico es de 4 a 43 nanogramos por mililitro, y el método amidolítico, que nuevamente no es un poco mejor que el del TPA, tiene un coeficiente de variación de alrededor de 10, hay un equipo de Siemens que es Vericron PAI, que es bastante bueno, y los niveles aumentados han demostrado estar asociados con riesgo trombótico. En general, recuerden que el PAI es un reactante de fase aguda, su síntesis está aumentada por la presencia de TNF-alfa y la interleuquina 6, por lo tanto va a estar aumentado en todos los niveles inflamatorios, y los niveles disminuidos hay pocos reportados en la literatura. Algo que viene bastante pedido al laboratorio es el polimorfismo 4G-5G del PAI. Como saben ustedes, es una inserción de lesión de una guanina en el nucleótido 675 del promotor del PAI. Esta sustitución altera in vitro la velocidad de transcripción, es lo que reportan los biólogos moleculares. Sin embargo, la relación entre el polimorfismo y los niveles de actividad está discutida. Acá actualmente lo que se acepta es que el polimorfismo lo que determina es la respuesta aguda ante las citoquinas proinflamatorias. Aparentemente el paciente que tiene el polimorfismo 4G tendría un pico más importante en el primera instancia de la respuesta inflamatoria aguda que el que tiene el 5G. Esta es la prevalencia en Argentina, que se hizo un trabajo multicéntrico del grupo CAT que se realizó en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Este polimorfismo ha sido asociado con isquemia cerebral, con infarto de miocardio y obesidad, pero la realidad es que es bastante controvertida la asociación. Hay trabajos que demuestran que hay asociación y hay otros trabajos que no, incluso hay un metaanálisis reciente que demuestra que no hay asociación. Y las guías internacionales para trombofilia no recomiendan claramente incluirlo dentro de los estudios de trombofilia. El TAFI, como ya les dije, es un modulador de la fibrinolisis porque es un scavenger de los grupos lisinas necesarios para que se una el TPA y el plasminógeno. El valor normal es de 50 a 140% y encontramos niveles disminuidos en hepatitis cirrosis y leucemias promielocíticas y aumentados en inflamación, hipercolesterolemia con anticonceptivos. Es lo poco que está descrito. Al comienzo, cuando hace unos años, en el 2001, se descubrió el TAFI, se pensó que era como una cosa muy importante y poco a poco fue perdiendo, ¿no?, su relevancia. Bueno, dentro de lo que son los ensayos específicos, ahora vamos a pasar a ver los marcadores de activación, y la verdad que tuve que elegir uno porque si no, no entraba en el tiempo, y obviamente elegí el dímero D porque me parece que es el que más utilizamos todos en el laboratorio y el que más piden. Saben que cuando el fibrinógeno es entrecruzado por el factor 13 se forma la fibrina, y la acción de la plasmina sobre esta fibrina va a generar estos dímeros D, que son los que el reactivo de dímero D justamente puede vislumbrar. El nivel plasmático de dímero D circulante en un instante va a depender del tamaño del coágulo, del potencial fibrinolítico del paciente. Acuérdense, cuando el paciente tiene una hepatopatía, tiene poco plasminógeno, por más que coagule va a tener poco plasmina generada, con lo tanto el potencial fibrinolítico va a estar bajo. El tiempo transcurrido desde el evento trombótico, o sea, si se le voy a pedir, hizo el TEP hace 5 días, le voy a pedir el dímero D 5 días después, no tiene sentido. Y lo que se observa es que en individuos normales se observan niveles detectables de dímero D, o sea, acuérdense que la hemostasia es un equilibrio dinámico, por lo tanto no es que tengo todo arrestado, sino que permanentemente pequeñas concentraciones de trombina se generan y pequeñas concentraciones se inhiben, y pequeñas concentraciones de plasmina se generan y degrada la poca fibrina que está dando vuelta. La presencia de un evento trombótico produce la elevación del número D, y depende del evento trombótico lo que va a aumentar, y los niveles de dímero D siempre deben utilizarse en conjunto con la evaluación clínica del paciente. Cuando tenemos coagulopatía intravascular diseminada,
los dímeros D se liberan o se disparan, mejor dicho, a niveles realmente altos que el laboratorio debe diluir varias veces la muestra para poder detectarlo. Hay toda una gama de métodos para determinar el dímero D, una determinación cuantitativa, todos ahora utilizan anticuerpo monoclonal. Ahí están los ELISAs, que es el gold standard, pero la verdad, como ustedes saben, un ELISA siempre tiene la contra que es mucho tiempo para hacer la determinación. Entonces están los inmunoturbidimétricos, que ya la mayoría de las compañías los tienen aprobados por FDA para la exclusión de TEP. En 7 minutos ustedes pueden tener, una vez que tienen el plasma, podemos tener el resultado. Y una cuestión que me quiero detener es que los resultados no son comparables entre los distintos ensayos porque utilizan calibradores de dímero D expresados en diferentes unidades. Entonces, es importante que saber qué material de calibración o que se pongan de acuerdo con el laboratorio, saber en qué unidades se está informando el laboratorio. Puede utilizar para la calibración el DD de fibrina purificada o la digestión controlada de fibrinógeno purificado coagulado en presencia de factor 13. Si el dímero D, el método que ustedes utilizan, hicieron la calibración con dímero D obtenida a partir de fibrina purificada, se expresa en nanogramos por mililitro de unidades de dímero D. En cambio, si la digestión, el calibrador que utiliza el kit es de digestión controlada de fibrinógeno purificado coagulado en presencia de 13, se expresa en nanogramos FeU por mililitro. Y para que ustedes tengan una idea, 2 veces el expresado en nanogramos mililitro unidades de dímero D es aproximadamente una vez el nanogramo FeU por mililitro, unidades equivalentes de fibrinógeno. En general, les digo, porque todo el mundo está acostumbrado al punto de corte de 500, pero los 500 que vienen del VIDAS, que fue el primero, son 500 nanogramos FeU por mililitro. El punto de corte para los kits comerciales que hacen inmunoturbidimetría en plasma, que vienen en nanogramos mililitro de dímero D, es 250 o 300. Bueno, como hay la Sociedad Internacional, el Subcomité de Fibrinolisis, hizo en el año 2012 unas importantes recomendaciones para lo que es el dímero D. Es un marcador sensible pero no específico de la trombosis, un alto valor predictivo negativo de los métodos aprobados, siempre asociado a un score clínico. Hacen mucho hincapié en la Sociedad Internacional de que no debe utilizarse nunca solo. En pacientes hospitalizados no se recomienda utilizarlo por los falsos positivos. La determinación de dímero D en lo posible hay que realizarla antes de comenzar el tratamiento con la heparina. Y las guías actuales recomiendan utilizar el dímero D para evaluar pacientes con pretest bajo a moderado. Si da negativo, entonces la DVT, o sea, la trombosis venosa, es excluida. No hay estudios, o sea, no hay medicina basada en evidencia que avalen utilizar el dímero D en pacientes con probabilidad alta. Si el pretest clínico es alto, directamente se va a la parte, como es, a los estudios de imágenes. Si no puede realizar el pretest, directamente hay que utilizar de primera línea la ultrasonografía. Y algo que también recomiendan es los estudios no deben extrapolarse a trombosis en miembro superior, ya que los estudios se realizaron en TEP y en trombosis venosa profunda de miembro inferior. ¿Qué pasa durante el embarazo? Hay que saber que el dímero D aumenta al embarazo, no están los puntos de corte, por lo tanto no hay evidencia para usarlo en embarazo. ¿Qué pasa en cuanto a la población añosa? También saben que el dímero D, por activación del endotelio, aumenta con la edad. Entonces, hay un trial que se está realizando donde se está tratando de probar un cutoff obtenido de multiplicar la edad por 10. Y en los pacientes con cáncer está claramente la recomendación que no debe utilizarse, porque el paciente con cáncer suele tener una activación basal de la coagulación, con lo cual va a tener un dímero D aumentado por su patología de base. Está claramente indicado que hay que hacer el diagnóstico por imagen y no utilizar el dímero D. Bueno, por último, vamos a ver la técnica de estimulación endotelial, que es una de las últimas, que como ya les dije antes, es tomar una muestra basal,
y otra de 10 a 15 minutos luego de un éxtasis venoso estandarizado. Esa frasecita, éxtasis venoso estandarizado, es muy difícil de lograr. Depende del operador y depende también del manómetro. La presión que se aplica debería ser entre la sistólica y la diastólica y que lograr que el manómetro se quede fijo en esa presión durante los 10 o los 15 minutos que dura la oclusión, lo cual es prácticamente imposible, al menos que el operador esté teniendo el manómetro permanentemente. Entonces, ahí ya tenemos una variabilidad importante. La otra es, se pueden hacer en ambas muestras, como ya le dije, yo puedo sacarle pre y post y hacerle todas las lisis, hacer PAI, hacer TPA. La que más se usa es la lisis de euglobulina pre y posisquemia, pero acá yo quiero hacer hincapié en algo bastante importante, es que cuando ustedes recuerden que el endotelio, uno que está haciendo acá para que lo vean en una imagen, exprimiendo el endotelio. En el endotelio lo que voy a tener es, además de que va a sintetizar TPA y PAI y que lo va a liberar por la oclusión, el endotelio sintetiza también factor von Willebrand y también hay reservorio de 8. Entonces, se liberan durante la oclusión endotelial varios factores de la coagulación. Entonces, esa liberación va a cambiar la estructura de la lisis. Ahora en marzo de 2015 un trabajo que demuestra que el factor von Willebrand antigénico cambia la estructura de la lisis aumentando. Es un trabajo in vitro donde le agregan Willebrand purificado a la lisis de euglobulina y observan el tiempo de lisis. Y observan que el tiempo de lisis, a medida que aumenta la concentración de Willebrand, la lisabilidad de la red es menor. Además, hacen toda una estructura, es un trabajo alemán que hace algo muy interesante desde el punto de vista microscópico, mira el diámetro de la fibra, la porosidad de la fibra, y pueden demostrar claramente que cambia la red. Entonces, cuando uno mide una estimulación de este tipo, no solamente está mirando la liberación de TPA y PAI, sino también está mirando la liberación de los otros componentes, y que no siempre es estándar, porque de hecho no todos parten del mismo valor. Un individuo grupo 0 va a partir de un valor y un individuo grupo B va a partir, o sea, supónganse, un grupo 0 tiene 70% de 8. Después de la estimulación puede tener 90, 100 de 8, pero un grupo B que tiene 150 de Willebrand puede llegar a 200. Esa red es completamente diferente en un caso y en el otro. Por lo tanto, a veces la resistencia no significa, o sea, que tenga una mala respuesta o que ustedes no puedan ver en el laboratorio que se lisó más rápido post-isquemia, no tiene a veces que ver con una hipofibrinolisis como que un resultado general del coágulo. Tiene una alta variabilidad metodológica y una alta variabilidad individual. Y no hay evidencia hasta el momento, evidencia científica, por lo menos yo en PubMed busqué bastante, como para que asocia las pérdidas de embarazo con la hipofibrinolisis evaluada con esta técnica. Hay, de hecho, un trabajo de Fundación Favaloro de hace un par de años que se presentó en el CAT, donde se demostró que solo un 12% de las pacientes abortadoras daban alterada esta técnica y que eso no correlacionaba ni con los niveles de PAI ni con los niveles de TPA. Hay otro trabajo que está citado en el capítulo del manual del CAT de la doctora Alicia Blanco, pero está publicado en la revista de cardiología de Argentina. En las revistas indexadas no aparece nada, solamente un trabajo muy viejo del año 92 del doctor Gris, donde aparecen esta incidencia. Bueno, muchas gracias. No, tenés que hacer. Bueno, vamos a pasar a la segunda charla de la mañana. Es hipofibrinolisis y enfermedad tromboembólica venosa. Va a estar a cargo de la doctora Lucila Romero. Ella es del Departamento de Trombosis y Hemostasia de la Academia Nacional de Medicina. Doctora.
Hola, buenos días a todos. Primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la hipofibrinolisis y la enfermedad tromboembólica venosa. Como todos saben, la enfermedad tromboembólica venosa, con las dos presentaciones clínicas más frecuentes que tiene, que son el tromboembolismo venoso, la de trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, constituyen la tercera causa de muerte cardiovascular en los países desarrollados, y su etiología es multifactorial, estando siempre asociada a condiciones que aumentan el riesgo de trombosis, generando un estado hipercoagulable, o bien porque alteran el sistema fibrinolítico. ¿Cuál es exactamente la relación entre la hipofibrinolisis y la trombosis, la enfermedad tromboembólica venosa? La verdad es que la evidencia es algo escasa. Uno de los trabajos más importantes que evaluó el estado fibrinolítico en pacientes enrolados en un gran estudio poblacional, que fue el estudio LETS, que incluyó 421 pacientes, los cuales habían tenido un primer evento trombótico, eran todos menores de 70 años, ninguno tenía cáncer y se los comparó con 469 controles. A estos pacientes, los que se le hizo, en realidad ellos evaluaron el estado fibrinolítico a través del tiempo de lisis del coágulo, que es el que la doctora recién mencionaba, al cual uno le tiene que agregar TPA recombinante. Y este tiempo de lisis del coágulo se hizo a los 6 meses del primer evento trombótico y al menos habiendo suspendido 3 meses el anticoagulante. Ellos a los pacientes los dividieron en deciles, o sea, aquellos pacientes que tenían más del 70%, ahí evaluaron cuál era el riesgo de haber tenido un evento trombótico. El grupo de pacientes que tuvo el tiempo de lisis del coágulo más prolongado, o sea, los que se encontraban en el percentilo 99, tenían un riesgo de tener un evento trombótico de 2.2, comparado con aquellos que tenían un tiempo de lisis del coágulo normal, en el cual el riesgo de tener un evento trombótico era de 1.4. Este trabajo, que fue publicado en el 2005, finalmente llega a la conclusión en la que los individuos con hipofibrinolisis efectivamente tienen mayor riesgo de tener un primer evento trombótico, que ese riesgo se va incrementando a medida que va aumentando el tiempo de lisis del coágulo, y que si está por encima del 90% ese tiempo de lisis del coágulo, el riesgo se incrementa 2 veces. Otro trabajo mucho más grande y más nuevo, que en realidad evaluó más de 2.000 pacientes con 2.000 controles, que es el estudio MEGA, que analizaba distintos factores de riesgo, tanto genéticos como medioambientales, en pacientes que habían tenido un primer evento trombótico, llega en definitiva a una conclusión similar. Ellos lo que hicieron fue dividir a la población en cuartiles. O sea, el grupo 1 es el que tiene un tiempo de lisis del coágulo normal. Ellos también, los pacientes tenían un primer evento trombótico, el laboratorio utilizado fue el de tiempo de lisis del coágulo y se midió al menos, tenían que haber pasado 2 meses de haber suspendido el tratamiento anticoagulante para realizar el laboratorio. El grupo 1 es el grupo que sería con lisis normal y va aumentando paulatinamente, siendo el grupo 4 el que tiene el tiempo de lisis de globulinas por encima del percentilo 90, o sea, el más prolongado. En este trabajo, el riesgo de tener un primer evento trombótico cuando el paciente tiene un estado hipofibrinolítico es de un número similar, es de 2.4 veces más alto comparado con los que están con un tiempo de lisis del coágulo normal. De estos pacientes en realidad no encontraron diferencias, o sea, no es que tenían más riesgo de tener TBP, TEP o de manera aislada. Presentaron los del grupo 4 un 2,6% solo trombosis venosa profunda, mientras que un 3,2% tenía tromboembolismo pulmonar solo o con trombosis venosa profunda. Cuando intentaron analizar cómo influía no solo la lisis la hipofibrinolisis con el evento trombótico, sino la hipofibrinolisis con otros factores de riesgo que ya están claramente establecidos como factores protrombóticos, lo que ellos encontraron fue que en el grupo de pacientes que tenían un tiempo de lisis del coágulo siempre en el cuarto cuartil, o sea, todos tenían claramente hipofibrinolisis.
Si no ingerían anticonceptivos orales, el riesgo llegaba a 1.9. Pero si había hipofibrinolisis más anticoncepción oral, el riesgo iba a 21.8. En el caso de inmovilización, que es otro factor protrombótico, si no estaba presente el riesgo era de 2.4 y si sí estaba presente el riesgo ascendía a 10.3. Con el factor 5 Leiden, el riesgo era, si no lo tenían, el riesgo era de 2.4 y si eran homocigotas, en este caso, el riesgo era de 8.1 y donde no hubo una diferencia estadísticamente significativa fue en aquellos pacientes que tenían hipofibrinolisis y la mutación de la protrombina. O sea, si no la tenían, el riesgo era de 2.3 y si sí la tenían, era de 4.4, por eso no era estadísticamente significativo. Como conclusión, ellos llegaron a la conclusión de que la combinación de hipofibrinolisis con factores protrombóticos conocidos como el uso de anticonceptivos, la inmovilización o el factor 5 de Leiden sí genera un riesgo de trombosis venosa y este riesgo excede la suma de los factores de riesgo de manera individual. Entonces, hasta acá evidentemente el riesgo de trombosis venosa es mayor en pacientes que tienen una disminución de ese potencial fibrinolítico. Este potencial fibrinolítico obviamente medido por una prueba plasmática global, que no sabemos tampoco del todo cuán fidedigna es, y que la combinación de hipofibrinolisis con factores de riesgo, tanto genéticos como adquiridos, que ya tienen un potencial procoagulante, tiene un efecto sinérgico en ese riesgo trombótico. Entonces, hasta acá sabíamos que, como dijimos hasta acá, la hipofibrinolisis aumenta el riesgo. Lo que intentaron hacer en este trabajo es ver cuánto influían los distintos factores que influyen en el sistema fibrinolítico para generar este potencial protrombótico de la hipofibrinolisis. En realidad, este es un subtrabajo del estudio Omega, en el cual sacaron 733 pacientes controles del estudio. Todos estos pacientes tenían una edad media de 46 años y el tiempo de lisis del coágulo promedio de este subgrupo poblacional era de 65 minutos. Y lo que ellos hicieron fue dosar los distintos factores del sistema fibrinolítico. Ellos pudieron explicar que la variación del tiempo de lisis del coágulo podía ser explicada en un 77% de los casos por los distintos niveles de los distintos factores. El otro 23% que no pueden explicar aducen que es a una falla en realidad del sistema estadístico del programa, ya que hay muchos factores no dosables como inflamación y demás que uno no puede evaluar y que las pruebas de coagulación que nosotros tenemos disponibles para medir la fibrinolisis, si bien pueden evaluar cada uno de los factores, no son capaces de evaluar cuál es la interrelación entre cada uno de estos. El principal determinante del tiempo de lisis del coágulo definitivamente fue el PAI-1, le siguió el plasminógeno, el TAFI, la protrombina y la alfa-2 antriplasmina. Y aquellos pacientes que tenían niveles más elevados de plasminógeno, TAFI, PAI y TPA se asociaron a un mayor riesgo de trombosis venosa, pero que cuando lo que tenían más alto era plasminógeno y TPA, esto estaba más relacionado a un estado inflamatorio o a otras situaciones más que a otros, estaba más asociado a otros factores de riesgo. Recién se dijo que uno podía utilizar la hipofibrinolisis, podía ser un marcador de trombosis venosa recurrente. Eso se pensó en varias oportunidades y hasta ahora no se ha logrado demostrar en realidad. En este trabajo ellos tenían como objetivo evaluar el aumento del tiempo de lisis del coágulo, del TAFI y la presencia de un polimorfismo de nucleótidos simples del gen del TAFI como factor de riesgo para trombosis recurrente. Nuevamente utilizaron la misma población, pero esta vez del estudio LETS, del primero que mostré. Se analizaron 474 pacientes, que eran 270 mujeres y 200 hombres, todos de menos de 70 años, y la mediana de seguimiento fue bastante larga, fue de 7 años.
De estos 470 pacientes, 90 pacientes recurrieron en su trombosis, fue más frecuente como en los varones que en las mujeres, y ellos llegaron a la conclusión que la variación en la capacidad fibrinolítica, ya sea medida por el tiempo de lisis del coágulo o por los niveles de TAFI, no parecía afectar el riesgo de recurrencia, y que sí hay algunos polimorfismos de nucleócidos simples del gen del TAFI que se asocian a bajos niveles de TAFI, y ellos sí quizás pueden llegar a predecir mayor riesgo de trombosis recurrente. Otro trabajo que utilizó otra corte de pacientes en realidad también tenía como objetivo evaluar cuál era el riesgo de recurrencia en aquellos pacientes que tenían, o ver si aquellos pacientes que tenían hipofibrinolisis tenían más riesgo de tener un evento recurrente. Analizaron 704 pacientes, de las cuales la mitad fueron mujeres, tuvieron un promedio de edad más bajo que en las otras poblaciones, habían tenido un primer evento trombótico sin desencadenante. El estudio fue austríaco y ellos se siguieron por una menor cantidad de tiempo. El seguimiento fue de 46 meses post suspensión del tratamiento anticoagulante, y el tratamiento anticoagulante lo habían recibido por un promedio de 8 meses. Se excluyeron todos aquellos pacientes que tenían inhibidor lúpico, el factor 5 ley de la homocigota, mutación de la protrombina 2210 y la presencia de cáncer. Y a ellos se les realizó el tiempo de lisis del coágulo a las 3 semanas de haber suspendido la anticoagulación. De esos 700 pacientes recurrieron un 19%, o sea 135. El 87% de los que recurrieron de manera espontánea, y esa recurrencia fue más frecuente en hombres que en mujeres. A ellos también, cuando dividieron a los pacientes en 4 categorías según los minutos que tenían de tiempo de lisis del coágulo, no se logró demostrar, si bien hay mayor riesgo de recurrencia en aquellos pacientes que tenían la lisis del coágulo prolongada, esa diferencia no fue estadísticamente significativa, y ese incremento del riesgo, cuando lo ajustaron por sexo y edad, solo fue observado en mujeres. Como conclusión, la hipofibrinolisis para predecir trombosis venosa recurrente no está demostrado todavía que nos pueda ser útil. Si con trombosis venosa no está claro cuál es el rol de la hipofibrinolisis, con trombosis venosa esplácnica menos aún. Hay reportes aislados, hay un trabajo pequeño de 23 pacientes publicado en el 2006, en el cual la presencia del alelo 325 del gen del TAFI, que está asociado a disminución de los niveles de TAFI, por ende a mayor tendencia trombótica, ellos sí lograron ver que quizás estos pacientes tenían mayor riesgo de trombosis esplácnica. Y hay otro trabajo un poco más nuevo y con mayor cantidad de pacientes, que analizó 100 pacientes con síndrome de Budd-Chiari, a los cuales en los pacientes se les detectó que tenían mayores niveles de PAI1, disminución del TAF y del alfa-2 antiplasmina, cuando se los comparó con los controles. En un subgrupo de pacientes se hizo el tiempo de lisis del coágulo, y cuando el tiempo de lisis del coágulo estuvo en el percentilo 90, el riesgo de tener trombosis esplácnica fue de 2.4, y cuando estaba en más del 95%, de 95, el riesgo fue de 3.4. Uno podría decir que se sugiere que probablemente la disminución de la actividad del sistema fibrinolítico puede contribuir al desarrollo de trombosis esplácnica, pero claramente no está demostrado. Así que, como conclusión, la disminución del potencial fibrinolítico sí está asociado a un mayor riesgo de trombosis venosa, pero no está esclarecido aún si esa asociación de la hipofibrinolisis y el tromboembolismo venoso es un reflejo de un efecto combinado de todas las proteínas fibrinolíticas, o bien si los pacientes que tienen hipofibrinolisis demostrada por un tiempo de lisis del coágulo aumentado está asociado a trombosis por un mecanismo distinto que no es el de la lisis del coágulo per se. Así que la enfermedad tromboembólica venosa continúa siendo una enfermedad multifactorial en la cual la hipofibrinolisis nunca constituye, no es hasta ahora, al menos no se ha logrado demostrar que sea un único agente causal.
Bueno, continuando con la reunión, tenemos la tercera charla que es hipofibrinolisis y complicaciones obstétricas. Está a cargo de la doctora Analía Sánchez Lucero, del Departamento de Trombosis y Hemostasia de la Academia Nacional de Medicina. Bueno, buen día. Gracias a la subcomisión por invitar a una amiga a venir. Bueno, mi tema es hipofibrinolisis y complicaciones obstétricas y lo primero es recordar cuáles son los cambios fisiológicos que ocurren en la fibrinolisis durante el embarazo. El embarazo es un estado hipercoagulable donde hay un aumento de factores procoagulantes y disminución de inhibidores, y la fibrinolisis se comporta diferente, con aumento tanto de inhibidores y activadores, pero a expensas de mayor activación de inhibidores y aparición de uno, que es el PAI2, de origen placentario. Este es un estudio muy viejo, van a ver gráficas viejas que hicimos con el Hospital Argerich en embarazadas normales para estudiar cambios en la hemostasia a lo largo del embarazo y en el puerperio temprano y tardío, con varias ventajas porque fueron mujeres que pudieron ser seguidas hasta el final del embarazo, con la asistencia del obstetra en el momento para seguir la evolución, para asegurarnos que fueran sanas, no hipertensas y demás. Y en estas embarazadas las sometimos, después con el consentimiento informado que ya lo usábamos, a una prueba de isquemia. Estas son las medias por trimestre del tiempo basal y el tiempo posisquemia con el porcentaje de respuesta. Como ven, en el puerperio temprano, que era considerado este periodo de 1 a 3 días que sigue al parto, ya los tiempos empiezan a normalizarse con una respuesta que ya es prácticamente la normal, que se considera un acortamiento de al menos del 30%. Y en el puerperio tardío, que era la primera visita postnatal, porque eran sanas y eran citadas alrededor de los 15 días, la respuesta seguía siendo normal. Tal vez aquí no se vea tan bien porque estas son medias, pero fíjense cómo se modifica la respuesta fibrinolítica a medida que transcurre el embarazo. Esto es la diferencia en el tiempo de lisis post y el tiempo pre, expresada en minutos, como en el primer trimestre la mayoría de las mujeres responden, y esta respuesta se va acortando a medida que el embarazo avanza. No para explicar, porque no se hizo correlación, ni tampoco publicamos estos resultados. Nosotros habíamos dosado TPA y en ese momento teníamos fuente de financiamiento, hacíamos TPA y PAI inmunológico y biológico a mujeres sanas, y esta es la expresión del PAI inmunológico por un método que mide el PAI total, tanto el activo como el acomplejado con TPA. Este es el PAI inmunológico, el PAI biológico y el TPA. Si bien aumentan, el que más aumenta hasta el final del embarazo es el PAI inmunológico. ¿Cuál es la participación de la fibrinolisis más allá de esta generación de un estado procoagulante o protrombótico? En el momento de la implantación es probablemente durante más participe la fibrinolisis. En este periodo hay un mecanismo de señales y receptores de membrana bastante complejo, donde lo que yo necesito es un balance bastante delicado entre la coagulación, el depósito de fibrina y la fibrinolisis. Las fases de la implantación, si se acuerdan de embriología, que yo cursé en primer año, eran la posición, un periodo de ventana de implantación, donde ahí en el primer periodo no hay contactos entre embrión y endometrio. En el segundo, los mecanismos que median esta ventana de implantación son fundamentalmente señales de integrinas, y posteriormente la invasión endometrial. En la invasión endometrial lo que se produce es una degradación de la matriz extracelular por metaloproteinasas, y aquí es donde entra a participar el mecanismo fibrinolítico. Por un lado, el activador tipo uriquinasa activa estas metaloproteinasas, pero para frenar el mecanismo tiene que aparecer un regulador. Y el PAI1 en este caso regula tanto la expresión del activador
como los mecanismos de adhesión a través de una interferencia en los receptores o en el binding de integrinas. Todos estos mecanismos locales que se suceden tienden a mejorar la hemostasia local en el sitio de implantación. Si esta respuesta local es anormal, generándose mayor depósito de fibrina, la respuesta de la decidua va a ser una falta de placentación adecuada y una falta de remodelación vascular, que sería lo que está planteado como hipótesis en la génesis de toda la patología de insuficiencia vascular placentaria y abortos. Esto de los depósitos de fibrina se ha intentado buscar si hay una relación entre estos depósitos de fibrina y los marcadores fibrinolíticos que están tan de moda, como dice Cristina, y esta es una patología muy específica obstétrica, bastante rara, pero que está caracterizada por los depósitos masivos de fibrina perivellositaria, que tiene múltiples consecuencias por la hipoxia que genera a nivel fetal. Fueron solo 20 casos, con 2 controles por cada caso, y estudiaron 8 polimorfismos del PAI, del TAFI, del UPA y del TPA, no encontrando asociación con ninguno. Es un pequeño trabajo, pero empieza a darnos una idea de lo que va a ser mi charla, que no va a ser muy divertida. Como dijo Cristina, los primeros trabajos, y los únicos casi que hay de fibrinolisis por método funcional, fueron los de Gris. Gris publicó en el año 93 un trabajo con 116 mujeres, con 3 o más abortos tempranos, y un gran porcentaje de estas mujeres tenían más de 1 o más trastornos fibrinolíticos. También la acompañó Patrazzi con una serie un poco más pequeña, donde un alto porcentaje tenía trastornos fibrinolíticos, ya sea un aumento del PAI o una falla en la respuesta a la isquemia. Casi el único trabajo que lo siguió fue del grupo de NIMS, publicado por el propio Gris, donde ellos incluyeron a 500 abortadoras sin hijos, con 3 o más abortos antes de las 16 semanas, y encontraron un número un poco más razonable, económico, pero igualmente sigue siendo un número alto de malas respuestas a la isquemia, más del 40%, o de PAI basal aumentado, más del 30%. Después aparecieron múltiples estudios genéticos tratando de vincular los polimorfismos del promotor del PAI con abortos a repetición. Yo no les traje los trabajos, porque cuando uno busca los trabajos depende de qué postura adopte frente a estos polimorfismos, y voy a encontrar tantos que los apoyan como tantos que niegan que haya una asociación. Entonces fui a buscar los metaanálisis para ver si podíamos sacar alguna conclusión más interesante. Este es un metaanálisis de Su del 2013, donde evaluó al polimorfismo del promotor del PAI, el alelo 4G, y de la enzima convertidora de angiotensina. Incluyó 11 estudios con 1.500 mujeres. Todos los estudios fueron casos controles. Los controles habían tenido al menos un nacido vivo, y la media por trabajos de pacientes incluidas fue de 128. No pudieron detectar ninguna asociación, ya sea que consideraran trabajos con criterios diagnósticos de 2 o más abortos o de 3 o más abortos, o si separaban origen caucásico o no caucásico. En cuanto a los enzima convertidora de angiotensina, es a nivel génico una molécula interesante, un gen interesante. La presencia del alelo D lo que hace es aumentar la expresión tanto circulante como tisular de la enzima convertidora, la cual puede ayudar a modular en aumento la expresión de PAI y colaborar con la generación de un estado hipofibrinolítico. Entonces, los que estudiaban hipertensión y enfermedad cardiovascular dijeron, ¿podrá comprometer la placentación y la invasión del trofoblasto también por este mecanismo de hipofibrinolisis? Y en este caso, encontraron en este mismo metaanálisis, el de Su, con 11 trabajos con 1.200 mujeres, que la presencia del alelo D de la enzima convertidora confería un pequeño incremento de riesgo significativo. Pero esto depende, en los metaanálisis uno tiene que aprender idiomas nuevos,
solo en un modelo de análisis genético dominante. Cuando cambiaron el modelo perdía cualquier asociación. Y tampoco tenía asociación en diferentes grupos étnicos. Este es un trabajo más reciente, un metaanálisis del polimorfismo del promotor, que concluye que ellos sí encuentran una asociación. Fíjense, este índice I al cuadrado, 72% es una heterogeneidad terrible para un metaanálisis, para comparar estudios. El índice, el odds ratio que encontraron es de 1.7, va de 1,2 a 2,3, y cuando empezaron a estratificar por grupos, encontraron que el significado permanecía solo en pacientes de origen asiático y africano bajo un modelo genético recesivo. Ellos, a pesar de lo que uno lee en el abstract, recomiendan que solo sea considerado en pacientes de origen africano y asiático, como un posible candidato para la asociación con abortos. No tiene ninguna asociación en americanos, europeos o pacientes de origen de Oceanía. Este trabajo no habla de ningún resultado, pero plantea un modelo interesante para saber cuando uno lee trabajos a qué le debe prestar atención. Los autores analizan cómo sería posible determinar el impacto de estos polimorfismos en la evolución obstétrica. Y ellos, a través de todo un análisis bastante engorroso, plantean que uno debería estudiar 500 familias de manera prospectiva, padres de manera prospectiva, desde que tienen la unidad beta elevatesca 0 en adelante, tomando muestras de ADN y haciéndoles seguimientos hasta el final del embarazo. Y de esa manera tendrían un poder de 90% para detectar un aumento del 20% por encima del 20% de la población general, ¿no? Un 20% de abortos. En cuanto a las complicaciones más tardías, como preeclampsia, se han usado múltiples marcadores plasmáticos para evaluar su asociación con preeclampsia. Todos recordarán que preeclampsia está definida por la presencia de hipertensión y proteinuria a partir de la semana de 20 de embarazo en adelante. Han sido evaluados inhibidores, activadores y productos finales de la fibrinolisis. Y también aquí en los marcadores plasmáticos aparecen resultados encontrados. El PAI-1 de origen endotelial se ha visto en la mayoría de los trabajos elevado en mujeres preeclámpticas comparado con embarazadas normales. El PAI-2, que tiene origen placentario, es a la inversa, siendo encontrado niveles disminuidos en mujeres con enfermedad, con preeclampsia, comparada con embarazadas normales. Con el TPA pasa lo mismo que en otras situaciones médicas, y tanto los niveles altos como los bajos han sido referidos, al igual que el TAFI. El TAFI ha sido poco estudiado en problemas del embarazo. El dímero D, como dijo Cristina, no hay valores de corte, y hasta que estos valores de corte no estén disponibles, cosa que creo difícil que pueda ser establecida porque el rango de dispersión en el embarazo normal es enorme, no va a servir. Hay dos trabajos que son un poquito más interesantes, lamentablemente hecho en poblaciones muy pequeñas. Uno de Wingstrom, que evaluó la relación PAI-1-PAI-2, un cociente, que estaría elevada solo en preeclampsia temprana, no así en preeclampsia tardía, a expensas de un menor nivel de PAI comparado con controles. Y ellos plantean en este trabajo que podría ser predictivo. Y el otro trabajo es de Beverly Hunt, donde tiene 3 grupos de pacientes que todas tenían Doppler en semana 23, tiene un grupo de Doppler normal, un grupo de Doppler con notch bilateral, pero evolución normal, y un grupo con notch bilateral y evolución a la preeclampsia. Y lo que ven es, en aquellas que tienen notch bilateral en semana 23, en el Doppler, un aumento del PAI comparadas con las que no lo tenían. Y si al notch bilateral le sumamos preeclampsia y restricción de crecimiento, se asociaba a un aumento del TPA y a un aumento del PAI. Y acá encontramos las cosas llamativas. Si bien el trabajo tiene un diseño súper interesante, fue un trabajo prospectivo, fueron alrededor de 20 pacientes por grupo, encontramos la primera discrepancia.
PAI-2 aumentado en restricción de crecimiento y preeclampsia, donde la placenta está enferma y es el sitio de síntesis del PAI-2. Con lo cual es difícil sacar conclusiones de si algo de todo esto es útil. El primero que publicó un trabajo acerca de marcadores genéticos, fibrinolíticos y evolución obstétrica adversa fue Glueck. Y él publica un trabajo considerando, de Israel, 94 pacientes tuvieron 32% de prevalencia del polimorfismo homocigota 4G4G, comparados con la población control, que fue 20%, y esto dio un riesgo relativo de 2. Lo de la población de origen del estudio no es un tema menor. Si uno excluye la combinación con factor 5 Leiden en este trabajo, el riesgo disminuye, francamente. Y una cosa importante es considerar en Israel cuánto es la frecuencia del factor 5 Leiden, que es mucho más alta que la nuestra, con lo cual no podemos sacar tampoco ni extrapolar ninguna conclusión. Ellos en este trabajo tuvieron en los controles un 8% de prevalencia del factor 5 Leiden. En cuanto a sistema fibrinolítico y preeclampsia, también hay por lo menos 2 metaanálisis interesantes. Este es de 11 estudios de casos controles, con casi 1.300 casos, y con una prevalencia del alelo 4G de 54%. Y otra vez aparecen estos resultados exóticos. La asociación alélica con preeclampsia del 4G versus el 5G fue significativa, y así está puesta la conclusión, y cuando uno ve el índice de riesgo, el OUTS, tiene 1.17. Es una conclusión extraña. Este segundo metaanálisis de Burma es un metaanálisis diferente. Ellos tomaron trabajos que hayan sido reproducibles, es decir, no que fueran positivos o negativos, sino que al menos hubieran sido repetidos por otro grupo. Y estudiaron por este componente familiar de la preeclampsia genes que podrían estar involucrados, y encontraron que probablemente estén asociados genes inflamatorios, de linfocitos citotóxicos, la enzima convertidora de la angiotensina, genes que participan en el estrés oxidativo, en el metabolismo lipídico, que ha sido bastante poco evaluado, y el polimorfismo del PAI 4G, 5G, que también esté probablemente relacionado. Para eso hacen falta trabajos prospectivos, donde uno pueda seguir a la embarazada y ver la evolución, y este es un trabajo interesante hecho en Australia, con 1.730 mujeres sanas, sin historia ni personal ni familiar de tromboembolismo, evaluando una evolución primaria compuesta de preeclampsia severa, restricción, abrupto, muerte fetal o muerte neonatal, que se dio en el 8% de los pacientes. Y a todas las mujeres las estudiaron fueron ingresadas o incluidas antes de la semana 22. Esta es la prevalencia del polimorfismo homocigota y el heterocigota, sin ninguna asociación con ninguna evolución primaria compuesta, ni tampoco con la evolución primaria, con la evolución secundaria, en esta cohorte de mujeres nulíparas sanas. Para finalizar, me acordé de los trabajos que yo había presentado y los fui a buscar a ver cómo había cambiado la evolución de la fibrinolisis en nuestro laboratorio. Todos saben que nosotros hacíamos tiempo de lisis de globulinas, no tenemos acceso a hacerlo un método más sensible a los inhibidores, como es el tiempo de lisis del coágulo. Esto fue presentado en el ICTH del 2003, 152 abortadoras tempranas, un 15% de hipofibrinolisis, medida en ese momento como lisis de globulinas pre y post, y también dosábamos TPA y PAI. En un trabajo más actual del 2012, sobre 357 mujeres evaluadas durante el transcurso de un año, en abortadoras tempranas, una frecuencia de 10% de hipofibrinolisis, y considerando estos abortos del primer trimestre, que son más avanzados poslatido, un 16,7% de hipofibrinolisis. Para concluir, la fibrinolisis, sin dudas, es una parte importante de la fisiología del embarazo, y especialmente en ese periodo temprano de la implantación
colabora para mantener la homeostasis. Varios siguen con la hipótesis de que los polimorfismos de la fibrinolisis podrían estar asociados a complicaciones del embarazo, pero no hay ningún estudio prospectivo o de casos controles que haya logrado confirmar esta asociación. Si yo busco ponerme a favor, voy a encontrar tantos a favor como si me quisiera poner en contra. A pesar de lo cual se siguen estudiando y no es un problema local, es un problema de todos lados, generando, por lo menos en lo que respecta a nuestra sociedad, mujeres portadoras de trombofilia congénita que ahí puse por ser cariñosa de dudoso impacto clínico o casi ninguno, y lo que faltaría sí es, tal vez con esta lisis del coágulo nueva, probar que los estudios funcionales acompañan a estos marcadores genéticos para lograr demostrar que hay alguna asociación. Gracias. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Invitamos a los oradores a acercarse. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor Fondevila. Cristina, yo llegué tarde, así que tal vez lo dijiste, en ese caso pido disculpas. ¿Cómo es la lisis de la prueba nueva de la lisis del coágulo? Porque la que yo conozco era un coágulo en sangre entera y tardaba 24 horas. Veo que esta es mucho más corta. Técnicamente, ¿cómo se llama? Técnicamente, bueno, al plasma le agregás TPA recombinante y tisular, por eso se hace más corta, porque no estás usando el tisular propio del paciente, sino que estás agregando exógenamente el reactivo y lo monitoreás después en una placa, como si fuera en una placa de lisa, que mide en un lector especial que mide a las 2 longitudes de ondas y además está a 37 grados. O sea, no es el viejo coágulo. Es un coágulo transparente, no un coágulo rojo, y no se lee con el ojo, sino que se lee con un Exacto, aparato. con un equipo, exacto. Y vos, es como parecido sería a la determinación de enzimas de la actividad enzimática cinética. O sea, vas viendo en función del tiempo cómo te cambia la absorbancia. Entonces tenés que al principio, cuando empieza a coagular, empieza a aumentar y después comienza a bajar. Gracias. Que es más sensible al PAI. Teóricamente, según la gente que los desarrolló, es más sensible al PAI. Acá en Buenos Aires creo que nadie lo hace. Y en relación con la lisis de globulina, ¿es mejor? ¿Mide cosas distintas? ¿Mide más cosas? Aparentemente, según dicen los papers, es más estandarizado, porque vos estás, al ponerle fija la concentración de tisular, la concentración de TPA, estás fijando determinadas condiciones, entonces es algo mucho más estandarizado que una lisis de globulina. Es lo que se está usando allá en varios trabajos, en Europa se está usando mucho esa técnica. Es estandarizado, porque lo otro depende de lo artesanal, del bioquímico, para quedarse mirando la lisis, todas las variables preanalíticas que ellos tienen que considerar antes de tomar una muestra. Es un método que es estándar, es eso y es así, mejora. Baja mucho el coeficiente de variación. El coeficiente de variación que dice el trabajo original habla de un coeficiente de variación de 6%, que es poco. En relación a lo mismo, también quería preguntarle a Cristina, porque hay trabajos recientes donde hacen esta técnica, ¿no es cierto?, en pacientes con síndrome antifosfolípidos y embarazo, y ellos encuentran una alta prevalencia de trastornos fibrinolíticos comparados con pacientes normales, y que no tienen nada que ver con otras pruebas que hacen como TAFI, etcétera. Entonces, ¿qué importancia vos le darías?
Sí, no sé, yo lo leí el trabajo. En el trabajo ellos demuestran que en los pacientes con inhibidor lúpico positivo, este tiempo de lisis del coágulo hecho por esta metodología les da significativamente mayor que en los controles. No tengo experiencia yo en la técnica, digamos, porque nunca la hicimos. No tenemos, acá, no sé, el lector no tenemos. Lucía, ¿querías hacer un comentario? Y bueno, TPA combinante. Pero el TPA recombinante, si le pedís a alguien de los que usa por ahí la gota que queda en la ampollita, te la podés llegar a conseguir. Bueno, respecto de las lisis y lo que uno ha hecho durante tantos años, no solo la cantidad de fibrinógeno, sino la calidad. Cuando estamos en los coeficientes que muy bien mostró Cristina, influye la cantidad, pero la calidad que vamos logrando a través de los efectos ambientales cada uno, llámese niveles de glucosa o de homocisteína, y lo que ocurre en la molécula de fibrinógeno por el contacto con estas proteínas, con estos componentes como homocisteína, se modifica y eso hace que las fibras sean distintas y eso hace que no se pueda lisar en los tiempos que corresponden y tomar una normalidad, por eso es tan amplio. Porque es un fenómeno físico-químico puro lo que se está evaluando en ese momento, de tiempos y calidad de productos, que además viene influenciado por lo preanalítico y los tiempos en que se trabaja. Cuando nosotros hicimos la metodología que ustedes están hablando ahora y se hace, no lo hacemos en los pacientes, sino tratando de incubar plasmas de normales con homocisteína o con glucosa o con todo lo demás y hacer la evaluación de esta metodología con TPA recombinante y un activador para acelerar los tiempos. Y es verdad, es una metodología más correcta, pero uno maneja las cosas in vitro. No lo hemos hecho con pacientes, pero sí es una buena metodología. Y sí es cara por tener TPA recombinante, pero sí se hace y de hecho tenemos infinidad de determinaciones con este tipo de metodología y vemos la influencia que tiene los niveles en el retardo de la lisis. En un momento se comparó con pacientes post tratamiento trombolítico en infartados y se relacionó con la posibilidad de que esos pacientes que no respondían bien al tratamiento trombolítico antes de las 5 horas por infarto tenían correlación en la mala respuesta con los niveles de homocisteína. Eso sí lo hicimos. Bueno, eso quería acotar nada más. Gracias, doctora. Doctora Versa. Sí, doctora Gram. Bueno, gracias por la presentación, Lucila y Analía. Creo que es un tema importante a consultar. Creo que los pacientes que vienen en una segunda consulta, aproximadamente el 70% concurre con una lisis de globulina pre y posisquemia hecha, con lo cual uno tiene que tomar una conducta. En términos generales, quería hacer dos observaciones y hacerles una pregunta. De no hablar digamos, de causalidad, como hipofibrinolisis, creo que es importante, sobre todo en la primera parte del tema de tromboembolismo venoso, porque son asociaciones y probablemente la hipofibrinolisis es una consecuencia de algo en términos generales. En tus factores de riesgo no se mencionó sobrepeso, obesidad, diabetes y todos esos factores que son los que hoy en día sí se sabe que estos pacientes con hipofibrinolisis tienen, y es más, estudios de familiares
de pacientes diabéticos que no tienen hipofibrinolisis, pero tienen estos trastornos, se ha visto que son heterocigotas, homocigotas para el polimorfismo del PAI, y si uno les hace unas pruebas metabólicas, se observa insulinoresistencia, y eso sí tiene su manifestación con hipofibrinolisis. Un poco la pregunta va dirigida a los dos en relación a este tema, porque creo que está relacionado básicamente a un estado metabólico, que es una gran inflamación que se considera hoy en día, que lo genético no se puede considerar en forma individual, porque uno puede tener un polimorfismo del PAI y tener dietas adecuadas sin sobrecarga de hidratos de carbono y no desarrollar estas complicaciones. En mi experiencia, estos pacientes cuando vienen a la consulta yo les solicito lo que es lo metabólico y tienen un alto grado de insulinoresistencia a 60 y 120 minutos. Entramos en otra teoría, no todos dicen que la metformina hay que utilizarlos para el tratamiento, pero la conducta que habitualmente uno hace en la interconsulta es solicitarle esto. Obviamente el manejo no es darle, en mi opinión, heparina a este estado, sino mandarles a hacer, corregirle el tema metabólico que ya no corresponde en lo de uno. Por supuesto que vienen asociados muchas veces a trombofilias. Por ejemplo, pueden tener anticoagulante lúpico o algún otro tipo de trombofilia. Uno la recibe en interconsulta porque han fallado a veces al tratamiento con heparina. O sea, lo que en general uno recomienda es estudio del tema metabólico, que cada vez se ve más este tema. ¿Estudiaron algo asociando esto o están estudiando con el tema metabólico? Porque creo que es la asociación más significativa, ¿no? No lo estudiamos, la derivamos al endocrinólogo. Es una buena medida para que la mujer que tiene exceso de peso, que es un factor de morbilidad gravísimo en el embarazo, mucho más grave que cualquier trombofilia que podamos diagnosticar nosotros, tal vez solo la T3 es grave, para que tome conciencia de su situación. Así que no lo estudiamos nosotros. Lo mandamos a un endocrinólogo para que evalúe el síndrome de resistencia. No, lo que yo digo es lo siguiente, yo no la estudio de base. Lo que pasa es que el paciente viene con la lisis de globulina hecha. O sea, yo no solicito la lisis de globulina para estudiar una abortadora. O sea, si no está estudiada, no la solicito como mi plan de abortadora o de complicaciones obstétricas, porque no voy a tomar una conducta desde un punto de vista de hemostasia y trombosis. Ahora, cuando viene a interconsulta, para terminar, creo que el estado metabólico tiene que estar estudiado. Puedo solicitarlo yo o mandar al endocrinólogo, pero vos considerás ahora que hay que seguir solicitando la lisis de globulina en pacientes, el hematólogo, esa es un poco lo que quería. Si yo no lo estudié, no, lo tiene que estudiar el endocrinólogo, yo no lo voy a manejar, ni lo voy a tratar yo. Nosotros, como primera medida, sí, seguimos estudiando en abortadoras tempranas, muy tempranas especialmente. Creemos que es un periodo donde solo el síndrome antifosfolipídico o la fibrinolisis pueden participar, y no estudiamos ninguna trombofilia congénita en abortadoras muy tempranas. Mientras... No, es que el tema es la confusión hacia el paciente. Lo que hacemos, ¿sí? No, como hablaste no sabía. Mientras esperamos la repetición, le mandamos en consulta para una evaluación endocrinológica. No nos quedamos con la primera prueba de isquemia alterada. Suena que torturamos a las mujeres, pero como ven, no es un porcentaje tan alto el que tiene mala respuesta a la isquemia. Y en la primera determinación hay un cierto estrés de la paciente que viene con una carga personal de historia mórbida, de no lograr tener familia. Entonces, bueno, intentamos en la segunda ocasión mejorar las condiciones, que ella esté más tranquila, que nos conozca, que conozca el lugar, que sepa que un bioquímico se queda al lado apretando el manguito para sostenerle la presión y le va dando charla para que se distraiga. Así que lo repetimos siempre. Se me fue lo otro que te iba a decir, no me acuerdo. Lo que quería decir es lo del tema, o sea, vos haces la lisis de globulina, te da alterada y va al especialista de metabolismo. Si un paciente tiene 2 abortos, lisis de globulina alterada, ¿qué es lo que ustedes hacen desde un punto de vista de hemostasia y trombosis? Si la repite, lo tratamos. ¿Con heparina? Sí, con heparina bajo peso. O sea, sí. Y lo repite. La lisis alterada la están solo basado en qué. Una aclaración extra. Solo en abortadoras primarias tempranas. Aquellas que no han tenido hijos nacidos vivos.
Si han tenido hijos, solo síndrome antifosfolipídico y excluimos el estudio de fibrinolisis. No, hablando, o sea, ¿en qué se te basas de un punto de vista fisiopatológico para pensar que la heparina va a revertir el tema de hipofibrinolisis? Porque lo que hay que ver es sí qué es lo que está produciendo la Sí hipofibrinolisis. lo revierte, mejora la función endotelial y mejora la actividad de los inhibidores. Pero compite con el PAI. Pero ¿qué trabajo tenés comparativo que solamente con lisis de globulina uno mejore o no? Se ha dedicado a comparar. Entonces, bueno, o sea, es una conducta observacional empírica el tratamiento. Sí. Bueno, no, a ver, quiero dejar en claro de un punto de vista hematológico. No, como no hablamos de tratamiento, por eso la pregunta. La tarea no era de tratamiento, no hablé de tratamiento. No, lo estoy preguntando porque es importante tener, porque creo que esto es un consenso que lo tenemos que conversar primero en los hematólogos para después, cuando uno viene en interconsulta, que es lo que nosotros tenemos como, bueno, como consultas a diario. Que vos estás hablando de la fibrinolisis porque la fibrinolisis tiene muy mala prensa. Es el único método funcional disponible. Y la verdad, que si vos me planteás método funcional, polimorfismo del promotor, me quedo con el método funcional y no hago polimorfismo del promotor a nadie, ni en parto, ni tromboembolismo, ni abortadoras, ni nada. El doctor Aversa estaba esperando. Sí, es una pregunta para Cristina, pero también la mesa puede opinar. Es sobre tus conclusiones sobre dímero D. Por lo menos en nuestro campo, en la pediatría, está desterrado el dímero D, porque todos nuestros pacientes con tromboembolismo y eventualmente tromboembolismo pulmonar o venoso están internados, tienen una vía central como mínimo, están sépticos o probablemente infectados, en unidad de cuidados intensivos la gran mayoría, y han recibido o corticoides o la esparaginasa, porque son la mayoría leucemia. Por lo tanto, lo que vimos en ese grupo es una dispersión en el dímero D tremenda. Hemos visto pacientes que deberían tener, no sé, por 1000 y tenían apenas elevado, y pacientes con un estado que ya estaban tratados con antibióticos mejorado y tenían 100 veces el valor, más allá que haya valor de corte o no. Por lo tanto, nosotros para diagnosticar un TEP, obviamente no lo usamos, ni aunque fuera fuertemente positivo. Usamos métodos objetivos, trombosis venosa profunda ecodoppler y tomografía helicoidal, pero es difícil en un paciente pediátrico, no importa la edad, 7 meses o 7 años, en la unidad de cuidados intensivos. Y los hemodinamistas, los cardiovasculares y los terapistas, cuando leen algo de esto, se aferran al dímero D como si fuera la medalla milagrosa. Y para mí es una de las peores pruebas que hay, podríamos desterrarla de la pediatría. No sé qué opinan ustedes. Bueno, sí, en la pediatría, o sea, los trabajos que demuestran los puntos de Cordy y todo están hechos en adultos, trombosis venosa profunda y TEP. O sea, en pediatría hay, como dice el doctor Aversa, una gran dispersión y no es utilizado para excluir nada, se usa de primera línea el diagnóstico. Sí, la doctora Viscancela. No, una cosita con respecto al dímero, vos lo dijiste claramente, el dímero D lo único que tiene es un valor predictivo negativo y se usa en el contexto de la guardia, no siquiera en la internación, para a los pacientes que tienen una probabilidad clínica pretest baja de tromboembolismo. Si da negativo, vos no haces más estudios, pero no para la internación ni para los de alto riesgo, se excluye directamente. Pero sí hay un exceso de pedidos de dímero D que uno no puede sacar ninguna conclusión. Te dicen, el dímero le dio positivo, lo sigo estudiando. Para lo que sirve es para la guardia, cuando llega el paciente, baja probabilidad de TEP. Dímero negativo, no haces ni ultrasonido ni tomografía. Y ahí se termina el dímero. ¿Puedo aprovechar para hacer una pregunta? Sí. Con respecto a lo que vos decías, Analía, una pregunta. Yo creo que la prueba funcional es mejor que tener directamente la molécula de PAI y aún el genético, porque muchos pacientes vienen con un polimorfismo y vos decís, no sé por qué por ese polimorfismo el paciente viene con heparina. El problema que nosotros tenemos, o que yo tengo a veces cuando vienen los pacientes, es que por ahí ya la trataron una vez, 2 veces, cambió de médico, viene, ¿y quién le dice no le voy a dar la heparina a este paciente? Entonces uno tiene como un problema ético, porque dice, no, la doctora X me dio esto y yo hice el primero, el segundo embarazo y fue lo único que tenía, y uno se queda y termina dándole heparina a ese paciente. Entonces, eso creo que el conflicto lo tenemos todos. Después hay un grupo de pacientes que tienen tromboembolismo venoso,
que tienen tromboembolismo venoso en general espontáneo, algunos pacientes con eventos graves, embolia de pulmón, con shock cardiogénico, después de un evento desencadenante mínimo, como puede ser una artroscopía de rodilla, donde después de hacerle toda la trombofilia el paciente no tiene nada y la prueba de lisis le da inamovible. Con PAIs que por ahí no son muy altos y un polimorfismo que mucho no dice. Esos pacientes, ¿quién les saca el tratamiento anticoagulante? Es decir, no está relacionado con recurrencia, pero... o sea, en general no son eventos espontáneos. En realidad lo que define continuar o no con el tratamiento anticoagulante en trombosis venosa es la presencia o no del desencadenante. Pero el paciente ya... No la trombofilia per se. No, yo todo de acuerdo, pero por ejemplo, viene un paciente, esto es un caso clínico, es un muchacho de 30 y pico de años, artroscopía de rodilla, evento nada, cortísimo, en lo que es tiempo quirúrgico, sin profilaxis, no tenía ninguna indicación de hacer profilaxis para una artroscopía desde la cirugía y tampoco lo tenía desde su cuadro clínico, tipo atlético, flaco. Sale de la artroscopía, se levanta, shock cardiogénico, embolia de pulmón. Lo único que hizo, el tipo sale de la embolia de pulmón, se anticoagula. 3 meses, 6 meses, hagámosle un estudio de trombofilia, porque realmente el evento que había desencadenado la trombosis venosa, el cuadro tromboembólico, la verdad era menor. A nadie le hubiera dado, nadie hubiera cambiado la conducta que se tomó con el paciente en el prequirúrgico. La única alteración que tiene el paciente es la alteración de la lisis. Una alteración de la lisis que lo primero que veo yo eran 4 horas 40, 4 horas 40, el pre y post. Digo, no, se equivocaron, lo anotaron mal. Un centro de referencia. Va de nuevo, lo mismo. PAI, 50 y pico. Siempre que nosotros hacemos el PAI, primero buscamos la resistencia a insulina, vemos que no fume, que no sea obeso, que no tenga cuadro metabólico, porque si no tampoco se lo pedimos. Y eso es lo único que tiene el paciente. Y hay un grupito de pacientes que esta es la única alteración. Entonces, por más que uno desde la literatura diga, esto no está asociado a recurrencia trombótica, ¿le sacaría el anticoagulante a ese paciente? El anticoagulante, ver el dímero y ver que en el dímero D al mes de la suspensión, y si el dímero D le da abajo uno puede suspender y si no continúa. La verdad que cuál es el potencial de generación de trombina de ese paciente, como alto, pero no sabemos por qué, pero decir que por esa hipofibrinolisis lo voy a anticoagular de por vida cuando, es cierto, tuvo un evento mayor con un desencadenante claramente menor y que no. Yo, pero es como... O sea, yo no voy a opinar del tratamiento, pero lo que yo creo que por ahí lo que hay que cambiar es, respecto a la lisis, es el concepto de hipofibrinolisis. O sea, lo que ocurre, porque de hecho este paciente tiene un PAI que no es mucho, casi normal. Lo que pasa es que yo lo que creo es que uno lo que tiene que pensar como concepto que sí tiene, es que tiene una... que forma un coágulo que de alguna manera, no porque el potencial fibrinolítico esté disminuido, sino que ese coágulo es menos lisable que otro coágulo de otra persona, quizá porque tenga diferentes concentraciones en los factores de coagulación, quizá porque tenga proteínas plasmáticas que afecten la estructura de la red, o sea, está como todo muy en pañales respecto, por ejemplo, hay un polimorfismo de 13 de valina isoleucina que altera la estructura de la red, hay un polimorfismo de fibrinógeno que altera la estructura de la red, entonces hay diferentes cosas que no se olviden que la lisis de globulina es una prueba global. Entonces intervienen los fibrinolíticos, pero también interviene todo lo que afecta la red. Entonces, de alguna manera, eso es distinto, ¿no es cierto? Por eso por ahí habría que cambiarle el decir, tiene una lisis de globulina, no igual hipofibrinolisis. Por otro lado, el paciente con tromboembolismo venoso, no esto que planteas que es un joven, tiene más endotelio dañado. Entonces, ¿cuál es el valor ahí de un PAI un poco elevado si tengo síndrome postrombótico o si tuve una trombosis venosa proximal? Es como que no sé si está evaluado el PAI en todos los pacientes con trombosis venosa femoral, a ver cómo les queda. No sé si tiene el mismo impacto que un dímero D hecho un mes alejado del evento para tomar una decisión de si seguir o no. La única alteración que encontramos fue esa. El señor se le puso una Amplatzer, etcétera, etcétera. Suspendemos el tratamiento. El tipo tiene recurrencia tromboembólica venosa de nuevo.
Sí, anticoagulado de por vida. Pero son detalles de observación donde nosotros no tenemos, porque al paciente le planteamos, mire, no sabemos qué hacer. Y en general el paciente, cuando no se le encuentra nada, tiene mucho miedo también a la suspensión. Yo no sé ahora, desde, no sé, por ahí con el advenimiento de los nuevos anticoagulantes orales, que uno puede bajarle un poco la tasa de hemorragia, hacer las profilaxis prolongadas con eso, pero la realidad, no sé, es muy difícil sacarle el tratamiento. Perdón, vos Lucila comentaste que había un trabajo que mostraste que había determinados factores de riesgo habituales en TBP que se asociaban con, que si se asociaban con hipofibrinolisis tenían una mayor incidencia de TBP. También dijiste que el primer evento era lo más demostrado, de alguna manera, o por lo menos lo mejor estudiado y no tanto la recurrencia. En el servicio, ahí en la Academia de Medicina, si vos tenés un paciente que hace una mujer que tomaba anticonceptivos orales, te hace una TBP, le suspendés la anticoagulación y después evaluás la trombofilia. Si la trombofilia te da negativa, ¿le estudiás hipofibrinolisis? Y si es así, ¿qué? ¿O qué le hacen? Nosotros en trombosis venosas no estamos estudiando fibrinolisis. Tienen todos los pacientes lisis de globulina basal como parte del estudio inicial general. En realidad, cuando pedimos coagulograma inicial, tienen lisis de globulina basal. No se les hace a los pacientes con trombosis venosas la prehiposisquemia. Polimorfismo no hacemos y no tenemos para dosar ni... Aún como segunda línea post-tromofilia negativa, como había comentado Cristina, no, que era una de las posibilidades de estudio, ¿no? No, en algún momento sé que se hizo, yo no estaba, pero no. La trombofilia, fibrinolisis es trombofilia, no existe. En varios años atrás, antes de que estuviera Lucila, se hacía con más frecuencia la fibrinolisis en tromboembolismo venoso y la verdad quedaba siempre alterada. Entonces, me parece que tiene que ver con esto. Una cosa es estudiar a una mujer joven, sin hijos, que es sana, que si vos la ves por la calle no te das cuenta quién es, y otra es estudiar a un paciente con tromboembolismo venoso, que suele tener alguna comorbilidad o un terreno venoso no le queda entero, ¿sí? Entonces, supongo que debe tener con esto, pero lo dejamos de hacer. No evaluamos fibrinolisis en venas ni en arterias. Hacemos una última pregunta. Diana, ¿querías hacer un comentario? No, yo simplemente quería agregar a lo que había dicho Beatriz Grant, que nosotros en nuestra institución no le pedimos ni polimorfismo del PAI, ni tampoco hacemos lisis de globulina, por lo menos en pacientes abortadoras. No tomamos una conducta en relación a eso. Y sí tenemos un grupo de gente que trabaja en endocrinología que está muy relacionada con síndromes metabólicos, insulinoresistencia, como también decía Beatriz, donde en muchas de estas pacientes que son abortadoras y que tienen alguna alteración pedida no por nosotros, sino por los endocrinólogos, que son los que nos mandan los artículos a nosotros, y explicando por qué le piden el estudio de fibrinolisis, usan metformina, como también decía Beatriz, y en muchas pacientes funciona muy bien. Pero nosotros hace tiempo que intentamos, por lo menos en hematología, y explicarle un poco a los obstetras también, de no pedir en forma indiscriminada, porque de hecho hace muchos años lo hacíamos todos. Y no, me acuerdo hace muchos años, acá hubo una discusión al respecto con la doctora Sarto en una mesa, donde ya en ese momento se empezaba a discutir bastante al respecto. No hay trabajos que avalen que un polimorfismo del PAI nos habilite a darle heparina a esa paciente. Pero bueno, yo creo que son distintas formas de manejarse y lo que decía Aris Cancela también es cierto, el problema de cuando vienen las pacientes que ya recibieron heparina en embarazos anteriores y que la única alteración que tenían era un trastorno de la fibrinolisis, es muy difícil decirles que nosotros no le vamos a poner heparina porque la paciente viene convencida que tuvo su bebé por la heparina. Entonces creo que estos seguimos siempre dando vueltas sobre lo mismo. Gracias. Nos queda lugar para una pregunta más. La doctora Casali, que estaba preguntando hace rato. Nosotros en el hospital alemán tampoco usamos la lisis de globulinas. Creemos que es un método controvertido y que no sirve para detectar hipofibrinolisis y que
Además, la hipofibrinolisis no encontramos relación en las complicaciones obstétricas. Por otro lado, me parece muy difícil extrapolar lo que pasa sistémicamente con lo que pasa intraútero, ¿no? Que la fibrinolisis es distinta. Todo lo que interviene en las lisis de euglobina, todos los factores, las proteínas, los factores de la coagulación, hacen que la prueba sea difícil de poder estandarizar o de poder evaluar. Doctora Escaciota, después. Otra cosita más. Por otro lado, las abortadoras tempranas, antes que la fibrinolisis o incluso antes que cualquier prueba de trombofilia, a veces tienen infecciones de flujo vaginal con micoplasma, con clamidia, con ureaplasma o tienen hipotiroidismo u otros síndromes metabólicos. Sí, la doctora Escaciota, por favor. Sí. Bueno, ya que se habló tanto de la prueba, en general, ya lo dijo Cristina en la presentación, la prueba de lisis de globulina se tiene que largar cuando mucho media hora después hecha la extracción. Después el TPA se une al PAI, lo bloquea, entonces no podemos usar en aquellos laboratorios donde la determinación se largue posteriormente a esa media hora, los valores de referencia no van a ser los mismos, entonces gente que tiene hipofibrinolisis la va a tener quizá porque el PAI está bloqueando al TPA y no tenemos una lisis en el tiempo correcto. Así que ya que es una prueba que tiene todos los bemoles que hemos estado hablando, hacerla como correctamente se debe hacer. Nosotros en el hospital la seguimos haciendo, tanto la prueba de oclusión venosa también se sigue pidiendo y veo que hay mucha gente que maneja la prueba de lisis de globulina, y esto sería más para los bioquímicos, largarla cuando se la debe largar dentro de la media hora de la extracción, y si eso no es posible, cambiar el anticoagulante, que también eso Cristina lo dijo, que se puede hacer para las pruebas funcionales de TPA y PAI, aplicarlo también para la lisis de globulina, y cada uno sacar sus valores de referencia, y no estar hablando tan a la ligera de hipofibrinolisis cuando quizá la prueba no está siendo realizada como se debe realizar. Gracias. La última pregunta al doctor Fondevila y cerramos la mañana. Yo tengo 3 preguntas. Yo las hago y contesten si les parece, si no nos vamos. Yo quisiera saber si saben algo, si leyeron algo de síndrome postrombótico e hipofibrinolisis, porque tal vez no sea importante para producir la trombosis, pero sí seguramente el sistema fibrinolítico endógeno es lo que marca que Juan destape mucho y Pedro no destape nada la vena trombosada. Primera pregunta. Segunda pregunta, si leyeron algo de lo que se está publicando, no era el tema de hoy, pero yo recibo muchos pacientes que me los manda el neurólogo y le estudia el PAI porque es lo más fácil de estudiar, porque para estudiar la cosa funcional se requiere artesanía. En cambio PAI, cualquier laboratorio monta la técnica y lo hace. Y te mandan el paciente a CBICO joven con un PAI 4G y arreglate Catalina. Y hay algunas publicaciones que vinculan enfermedad arterial cerebral y amaurosis fugaz o trombosis de la retina con hipofibrinolisis. Y la tercera pregunta es, si yo entendí bien, Lucila, vos mostraste que los pacientes con trombosis venosa tenían aumento de plasminógeno, aumento de PAI y disminución de TAFI, lo cual es absolutamente ilógico en contra de lo que la fisiología marca. Por lo tanto, parece que estamos usando pruebas funcionales que miden cosas que no tenemos ni la menor idea de por qué se produce ese acortamiento o no acortamiento, porque es ilógico que un tipo que tenga mucha fibrinolisis, porque tiene mucho plasminógeno, tenga más trombosis. Esas son las 3 preguntas. Entonces, síndrome postrombótico, ACV y amaurosis fugaz, y cómo se explican los hallazgos de la fisiología irracional en relación con lo que es la trombosis venosa. Con síndrome postrombótico, la verdad que encontré un trabajo que era pequeño en realidad, y ellos sí, aquellos pacientes que tenían síndrome postrombótico severo, cuando le hicieron, de nuevo, la fibrinolisis medida con el tiempo de lisis del coágulo, no con la lisis de globulinas que tenemos nosotros, tenían hipofibrinolisis por ese método. Lo cierto es que aparentemente el éstasis venoso que tenían estos pacientes, primero que lo muestre la chica, era demasiado importante. Yo no sé cuánto afecta tener el endotelio vascular de todos los miembros inferiores tan alterado en la fibrinolisis en general. La verdad es que después no encontré mucha otra cosa.
De trombosis arterial yo no lo sé, no sé si hay Amaurosis, Fugax y coso, no lo he leído. ¿Y la tercera? No sé cómo es ilógico en relación. Es completamente ilógico, pero ellos terminan concluyendo en definitiva que no era solamente los valores de los factores los que terminan haciendo el tiempo de lisis, sino que, bueno, en este caso, más allá del valor estadístico, uno no está pudiendo evaluar, aún siendo una prueba funcional, cuál es la interrelación real de todos los factores que participan en el sistema fibrinolítico. Entonces, esa variación no la podemos explicar. Creo que no tenemos un método que sea óptimo para medir el sistema fibrinolítico, probablemente. Sí. ¿Sí? ¿Sí? El trabajo de TAFI muestra que bajo TAFI sí. Y que la presencia de alelos bueno, cerramos la mesa de la mañana, vamos a almorzar. Debe estar basado en el seminario.